¿Por qué Dios creó al ángel Gabriel? ¿Cuál es su verdadera misión? Pocos nombres causan tanto misterio dentro de las Escrituras como el de Gabriel. Conocido por muchos como el ángel mensajero, Gabriel es una figura rara, pero cargada de significado. Su nombre está entre los más buscados cuando se habla sobre ángeles en la Biblia. Pero lo que intriga no es la frecuencia de sus apariciones, sino su ausencia. No aparece con frecuencia, y cuando lo hace, algo mucho más grande de lo que los ojos pueden ver está por suceder. Es como si el propio cielo contuviera su voz hasta que llegara el momento correcto. Y cuando finalmente habla, toda la estructura de la historia se mueve. Ese silencio que envuelve a Gabriel es, en verdad, el telón de fondo de su identidad. No es como los ángeles que aparecen en los relatos comunes, que descienden para proteger, ejecutar juicios o guerrear. Gabriel, desde los primeros relatos bíblicos, se destaca por otro tipo de misión. No viene para luchar con espadas, sino para liberar palabras. No se manifiesta en cada batalla espiritual, sino que surge en momentos clave, cuando el propio Dios decide romper el silencio que mantenía con la humanidad. No es casualidad que sus apariciones estén siempre ligadas a transiciones proféticas. Gabriel no actúa donde ya hay movimiento. No se involucra cuando los engranajes del plan divino están en plena marcha. Su lugar es en el umbral entre el silencio y la revelación, entre el tiempo que se termina y el tiempo que está por comenzar. Es exactamente en ese punto donde resuena su voz. No como grito, no como orden, sino como la palabra que carga con el peso de lo eterno. No necesita decir mucho. Su presencia ya es suficiente para que todo a su alrededor comience a transformarse. Y es en este contexto que empezamos a comprender por qué Gabriel es tan diferente. Representa no solo a un mensajero, sino al propio eco de la voluntad de Dios, revelada con precisión. Si el silencio de Dios es el preludio, Gabriel es la primera nota del nuevo cántico. Aparece cuando la humanidad está sumida en la espera, cuando las voces de los profetas se han apagado, cuando las esperanzas están escondidas bajo las cenizas del tiempo. Es en ese escenario que él desciende. En Daniel, capítulo 8, versículo 16, leemos: «Y oí la voz de un hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, haz que éste entienda la visión. La orden es clara, y la misión también». Gabriel debe explicar aquello que Daniel no comprendía. Pero más que explicar, debía activar un ciclo. A partir de su palabra, se dispararía la cuenta profética que señalaba hacia el Mesías. Nada de lo que dice es por casualidad. Cada palabra lleva un peso que el propio profeta siente, pues la presencia de Gabriel causa temor. Este patrón se repite. Cuando el tiempo está maduro, pero la revelación aún no ha llegado, es Gabriel quien desciende. Cuando el cielo parece callado, es él quien rompe la pausa. Cuando todo parece confuso o indefinido, es su voz la que trae dirección. No hay audiencia, no hay gloria visible. Solo él, la palabra, y aquel que necesita oírla. No hay registro de Gabriel apareciendo en medio de la multitud, en templos llenos o en los campos de batalla. Sus apariciones son silenciosas, privadas, profundas. No clama por las calles, sino que susurra a los escogidos. E incluso cuando habla con reyes o sacerdotes, no se inclina ante la autoridad terrenal. Habla en nombre del trono, que está por encima de todos los tronos. Su presencia impone respeto, porque no viene con su propia voz, sino con la voz de quien lo envió. Por eso, cuando leemos que él asiste delante de Dios, no se trata de una posición cualquiera. Gabriel está delante del trono, contempla al Eterno, escucha lo que muchos no escuchan, y cuando es enviado, carga no solo con un mensaje, sino con una porción de la gloria que contempló. Eso es lo que hace que su misión sea tan singular. Es como la última luz antes del amanecer. No es el amanecer, pero es la prueba de que está a punto de romper. Y tal vez sea exactamente eso lo que lo hace tan importante en la narrativa profética. Porque en un mundo donde el silencio de Dios muchas veces es interpretado como ausencia, Gabriel es el recordatorio de que el cielo solo está esperando el momento correcto para hablar. Y cuando ese momento llega, la voz elegida para anunciar no es la del trueno ni la del relámpago. Es la de un mensajero fiel, que asiste delante de Dios y que solo habla cuando el Padre lo ordena. La aparición de Gabriel no es casual. Es quirúrgica, puntual, profética. Y eso lo cambia todo. No es un arcángel, pero cumple una misión diferente. En medio de la jerarquía celestial, hay funciones, nombres y títulos que cargan no solo con posición, sino con propósito. En el imaginario popular, es común oír que Gabriel sería un arcángel, tal vez incluso al lado de Miguel.
Pero la verdad es que, al sumergirnos en las Escrituras, percibimos que la Biblia nunca le da a Gabriel ese título. Eso no lo disminuye. Solo muestra que su papel es otro. No es menor, es diferente. El único ser celestial al que se llama explícitamente arcángel en las Escrituras es Miguel. En la carta de Judas, versículo 9, está escrito: pero el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Eso es claro. Miguel es el arcángel, y su papel está marcado por enfrentamientos, por defensa espiritual, por guerra en las regiones celestiales. Aparece como protector del pueblo de Dios, comandante de los ejércitos celestiales, un guerrero. Gabriel, por otro lado, nunca aparece en escenarios de guerra. No hay registro de él empuñando espada, ni combatiendo fuerzas demoníacas. No está en las filas del ejército, sino delante del trono. Cuando aparece a Zacarías, se presenta diciendo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 19. Esta expresión es clave. Estar delante de Dios significa estar posicionado como siervo directo del trono, alguien que contempla la gloria, escucha directamente lo que se habla en el cielo y transmite con exactitud lo que debe ser dicho en la tierra. Esta función es tan singular que, en toda la Biblia, solo él es descrito de esta forma. No como soldado, no como comandante, sino como aquel que escucha y habla en el momento justo. Eso coloca a Gabriel en un lugar estratégico. Él es la boca de Dios, en momentos en que el cielo decide romper el silencio. Es enviado para hablar aquello que cambia el curso de la historia. Es como si su presencia cargara con un peso semejante al toque de una trompeta profética. Pero su misión no es el estruendo de la guerra, sino el susurro de la revelación. No hay disputa entre Gabriel y Miguel. No compiten. No ocupan el mismo puesto, ni ejecutan el mismo tipo de acción. Miguel lidera a los ángeles en batalla, como vemos en Apocalipsis capítulo 12, cuando Miguel y sus ángeles pelean contra el dragón. Gabriel, en cambio, actúa en el campo de la palabra, trayendo luz donde hay oscuridad de entendimiento. Mientras uno protege, el otro revela. Es importante que eso quede claro. Gabriel no es llamado arcángel, y eso es coherente con el tipo de misión que le es confiada. Es un mensajero de precisión, no de fuerza. Y cuando se presenta, no viene acompañado de huestes. Viene solo. No porque esté solo, sino porque su presencia es suficiente para representar al trono. Esa distinción entre los dos es parte del propio equilibrio de la actuación celestial. El cielo se mueve con orden. Cada ángel con su función, cada ser con su comisión. Gabriel cumple la misión de preparar la tierra para escuchar. No lanza golpes, suelta palabras, y sus palabras cargan el poder de abrir eras. Cuando Gabriel desciende, no pide permiso, surge, y su palabra tiene autoridad. Eso no proviene de su fuerza, sino de su posición. Estar delante de Dios es estar delante del plan, de la gloria, del tiempo. Y por eso, nunca habla por impulso. Cada mensaje liberado por él está cargado de la santidad del lugar de donde vino. Esa es la razón por la cual Gabriel se vuelve tan singular en las Escrituras. No aparece con frecuencia, porque su misión no está en lo cotidiano. No interviene a cada momento, porque su palabra está reservada para los hitos de la historia. Cuando el Eterno decide cambiar el rumbo del mundo, Gabriel es enviado. Y cuando él habla, no hay espacio para la duda. No anuncia opiniones, transmite decisiones. Su ausencia prolongada es, por tanto, señal de algo profundo. No necesita estar presente todos los días, porque su función no es mantener, es inaugurar. Su presencia no es continua, es puntual. Y cada vez que desciende, una etapa del plan divino se desbloquea. No es el mensajero de la rutina, sino del tiempo profético. Y si no aparece más desde los días de la Anunciación, tal vez eso nos diga mucho más de lo que imaginamos, porque su presencia indica el inicio de algo. Y si está en silencio, tal vez sea porque la próxima palabra será la última antes del fin. Gabriel y el enigma de las 70 semanas. El libro del profeta Daniel es una de las piezas más complejas y fascinantes de la revelación profética. Y no es coincidencia que, entre tantos sueños, visiones y misterios, sea precisamente allí donde Gabriel aparece por primera vez en la Biblia. No surge por casualidad. Es llamado por el propio cielo para explicar uno de los códigos más importantes de la historia profética, la revelación de las 70 semanas. Daniel no era un hombre común. Exiliado en una tierra pagana, sirviendo en palacios extranjeros, mantuvo su corazón alineado con el cielo.
Sus ayunos, oraciones y clamor por entendimiento fueron oídos. Pero lo que vio en las visiones estaba más allá de su capacidad humana de comprensión. Y es en ese punto que Gabriel entra en escena, enviado no solo como intérprete, sino como aquel que inaugura el lenguaje profético que apuntará directamente al Mesías. En Daniel capítulo 9, versículo 21, leemos: «Estando yo aún hablando en oración, aquel varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, voló rápidamente y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde». Esta llegada repentina tiene peso. Gabriel es enviado en respuesta directa a la oración de un hombre quebrantado. Viene con precisión y propósito. Y lo que revela a continuación cambiaría para siempre la percepción del tiempo profético. Gabriel trae consigo la profecía de las 70 semanas. Y lo que parece, a primera vista, solo una secuencia numérica, es en realidad uno de los mayores códigos escatológicos de la Biblia. Las 70 semanas simbolizan una línea de tiempo divina, un mapa que revela desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la venida del ungido. Cada semana representa 7 años. Y cada bloque de esta profecía esconde eventos que resuenan desde el retorno del exilio babilónico hasta el sacrificio de Cristo en la cruz. Es impresionante notar que fue Gabriel quien liberó esa información. No solo explica una visión, entrega el calendario divino del plan de redención, la reconstrucción de los muros, la llegada del Mesías, su muerte, e incluso la destrucción de Jerusalén. Todo está allí, en lenguaje simbólico, pero milimétricamente preciso. Gabriel no está simplemente explicando eventos, está iniciando una cuenta regresiva profética que culmina en la cruz. Esta misión no podría ser dada a cualquier ángel. No se trata solo de interpretación, se trata de liberar una llave. Gabriel es el único en la Biblia a quien Dios confió la tarea de revelar el tiempo mesiánico con exactitud. Y eso no puede ser ignorado. Mientras Miguel aparece en batallas, Gabriel aparece para marcar el inicio de una nueva fase de la revelación. Y la forma en que habla revela que no hay margen para error. No trae suposiciones, trae decisiones celestiales ya determinadas. En el versículo 23, Gabriel dice a Daniel: «Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para declarártela, porque eres muy amado». El cielo responde no porque Daniel supiera mucho, sino porque buscaba con sinceridad. Y Gabriel, viniendo del trono, carga con el amor de Dios en su misión. Es un mensajero que transmite no solo información, sino también intimidad entre el cielo y el hombre. La revelación de las 70 semanas no es solo un plan cronológico, es una prueba de que Dios domina el tiempo. Él escribe la historia antes de que ocurra, y usa a Gabriel como instrumento para revelar eso. Por eso, este momento es tan decisivo. Gabriel no aparece por casualidad. Viene en el momento exacto en que la humanidad necesitaba dirección. Y cuando habla, no solo apunta hacia el futuro, define el futuro. Las implicaciones de este mensaje son profundas. La venida de Cristo, su rechazo, e incluso la aparición del príncipe que habría de destruir la ciudad santa están allí, sellados en lenguaje profético. Y es importante recordar, todo eso fue dicho más de 500 años antes del nacimiento de Jesús. Gabriel lo anuncia, y la historia se inclina ante lo que fue dicho. Cada detalle se cumple, hasta el sacrificio final del Cordero. Es en ese punto que se entiende la singularidad de la misión de Gabriel. No explica visiones comunes, trae revelaciones que moldean el curso de la salvación. Libera las palabras que conectan los acontecimientos terrenales con el plan eterno de Dios. Y cuando termina su mensaje, Daniel está exhausto, sin fuerzas, profundamente impactado, porque lo que fue dicho no era solo información, era peso de gloria, era verdad eterna. Esa visita no es solo un momento de instrucción, es el punto de partida de un nuevo tiempo. Después de Gabriel, todo encaja. Las profecías de Isaías cobran cuerpo. Las promesas de Jeremías encuentran dirección. El Mesías prometido comienza a ser esperado con base en una línea profética clara. Y todo eso comienza con una aparición, con una palabra, con un toque, con Gabriel. Y si esa fue la primera vez que descendió con un mensaje profético tan impactante, no sería de sorprender que, cuando Dios desea anunciar otro hito escatológico, Gabriel vuelva a aparecer. Porque su misión no es frecuente, pero cada vez que se manifiesta, el cielo está cambiando de estación. Cuando el cielo quedó en silencio, Él volvió. Después de las visiones de Daniel, la palabra de Dios aún resonaría por algunos momentos más en las voces de profetas como Zacarías, Ageo, Malaquías. Pero entonces, algo inusual sucedió. El cielo dejó de hablar.
Los profetas se callaron. Los sueños cesaron. No hubo más visiones, ni respuestas claras. Por 400 años, la nación de Israel caminó entre sombras, sostenida solo por las promesas que habían sido dichas mucho tiempo atrás. Era como si el cielo hubiera cerrado las ventanas. Y durante todo ese tiempo, Gabriel permaneció en silencio. La ausencia de voz profética se sentía en cada generación. El pueblo se preguntaba si Dios aún los observaba. El templo seguía activo, los rituales se repetían, pero ya no había un eco de lo sobrenatural. Aquellos que leían los rollos de los profetas buscaban entender los tiempos, pero no había actualización ni dirección específica. Era como si Dios estuviera esperando algo, como si contuviera su voz hasta el momento exacto. Y entonces, en el tiempo determinado, el cielo habló. Pero no habló mediante un terremoto, ni truenos, ni una nueva tabla de la ley. Habló de la forma más sorprendente posible, por medio del mismo mensajero que había inaugurado la cuenta profética en Daniel. 4 siglos después, Gabriel volvió. Lucas capítulo 1 nos transporta a ese momento. Un sacerdote llamado Zacarías está en el templo, cumpliendo su función. Todo parece normal, pero aquella tarde, mientras el incienso sube delante del altar, una presencia rompe la barrera entre lo natural y lo eterno. Gabriel está allí, y su primera palabra, después de siglos de silencio, no es dura ni enigmática. Es personal, es directa. Zacarías, no temas. Gabriel no aparece en público, ni habla con el sumo sacerdote. Es enviado a un siervo anónimo, viejo, estéril, que aún oraba por una promesa casi imposible. Y es en esa simplicidad que el gran giro comienza. Gabriel revela que Juan, el hijo de Zacarías, vendrá con el espíritu y el poder de Elías. No será solo un hombre, será la voz que clama en el desierto. Él preparará el camino para el Señor. Y la profecía de Isaías, finalmente, comenzaría a cumplirse. El impacto de esta visita no está solo en lo que fue dicho, está en quién lo dijo. Después de tanto tiempo, el mismo Gabriel que había revelado el tiempo de la venida del Mesías, ahora anuncia que la preparación ha comenzado. El reloj celestial había dado su próximo paso. Y eso solo podría significar una cosa. El cumplimiento se acercaba. Lo más fascinante en este momento es percibir que Gabriel no ha perdido su precisión. Sigue siendo directo, objetivo, sin exageraciones. Trae un mensaje cargado de eternidad, pero lo entrega como alguien que domina la misión. No hay margen de error. No especula, afirma. Tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Zacarías, sin embargo, duda. Y en ese punto, Gabriel hace algo raro. Revela su identidad con autoridad. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte estas buenas nuevas. Lucas capítulo 1, versículo 19. Hay peso en esas palabras. Gabriel no es un visitante cualquiera. Está delante del trono, y cuando habla, no se pueden tratar sus palabras como algo común. Por eso, Zacarías queda mudo. No como castigo, sino como señal. Su silencio sería el recordatorio de que, cuando Dios habla, incluso después de siglos, es mejor escuchar con reverencia. Este regreso de Gabriel marca más que el anuncio de un nacimiento. Marca el fin de una era y el inicio de otra. El silencio profético termina con un mensaje personal, que enciende una nueva luz sobre Israel. A partir de ahora, las promesas vuelven a tomar forma. Las profecías dejan de ser solo antiguos rollos y pasan a tener carne, voz, destino. Y el propio Mesías ya está siendo preparado entre bastidores. Gabriel vuelve para decir que todo lo que había sido dicho está a punto de suceder. No aparece para mostrarse, no viene con alarde, pero su simple presencia lo cambia todo. Juan el Bautista será la voz, pero Gabriel es quien abre el sonido. Y una vez más, el cielo usa al mismo mensajero para decir que ha llegado el... David sabía lo que muchos no sabían. En 1 Samuel, capítulo 17, el ejército israelita enfrentó a los filisteos y a su formidable campeón Goliat. Durante una visita al campamento para ver a sus hermanos mayores, David encontró a Goliat por primera vez. La actitud de enfrentar y lidiar con cualquier cosa reconocida como peligrosa, difícil o dolorosa, en lugar de alejarse de ella. La calidad de ser intrépido o valiente. Valor. Esta es la definición de coraje del Webster's New World Dictionary. El ejército de los filisteos se posicionó para la batalla cerca del valle de Elá, situado al suroeste de Jerusalén y cerca de Gat.
Saúl y su ejército se reunieron en las proximidades con el valle de Elá, dividiéndolos. Un campeón llamado Goliat salió del campamento filisteo diariamente por 40 días, desafiando a los ejércitos de Israel a enviarle un oponente digno. Vemos lo que sucedió con los israelitas cuando Goliat apareció. 1 Samuel 17, versículo 11. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras de los filisteos, se desanimaron y tuvieron mucho miedo. Goliat no era para ser subestimado. El hombre era verdaderamente enorme, con una punta de lanza, pesando aproximadamente 15 libras, y una coraza pesando cerca de 125 libras. Él medía entre 9 y 11 pies de altura. Sería imprudente subestimarlo como oponente. Era normal que todos en el campo sintieran miedo. Hasta el rey estaba asustado. ¿Cómo pueden los soldados comunes tener coraje si el rey está asustado? En una ocasión, cuando David estaba trayendo suministros para sus 3 hermanos mayores en la línea del frente, escuchó las provocaciones del gigante y vio el miedo en el rostro de los soldados hebreos. David también podría haber estado asustado porque nadie lo respetaba. Primero, no fue respetado por su juventud. 1 Samuel 17, 26 a 30, Biblia amplificada. Entonces David habló a los hombres que estaban cerca de él. ¿Qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite la deshonra de su provocación de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que ha provocado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo? Los hombres le dijeron que eso se haría por el hombre que lo matara. Ahora Eliab, su hermano mayor, oyó lo que él dijo al hombre, y la ira de Eliab ardió contra David, y le dijo: ¿por qué has venido aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu presunción, exceso de confianza, y el mal de tu corazón, porque has descendido para ver la batalla. Pero David dijo: ¿qué he hecho ahora? ¿No fue solo una pregunta inocente? Entonces David se alejó de Eliab hacia otra persona, y hizo la misma pregunta, y las personas le dieron la misma respuesta que la primera vez. Su hermano pensó que él era solo un chico buscando emoción. Además, el rey Saúl pensó que David era demasiado joven para enfrentar a Goliat. 1 Samuel 17, 31 a 33, Biblia amplificada. Cuando las palabras que David habló fueron escuchadas, los hombres las reportaron a Saúl, y él mandó llamarlo. David dijo a Saúl: no deje que el ánimo de ningún hombre decaiga por causa de él, Goliat. Su servidor irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: no eres capaz de ir contra este filisteo para luchar con él porque eres solo un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Después de un tiempo, Saúl acordó la batalla entre Goliat y David. Ahora pensarías que después de esto, David sería respetado, pero incluso Goliat, la causa del problema, lo despreció. 1 Samuel 17, 41 a 43. El filisteo salió y se acercó a David con su escudero al frente. Cuando el filisteo miró alrededor y vio a David, lo ridiculizó y despreció porque él era solo un joven con una apariencia rosada y atractiva. El filisteo dijo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con varas de pastor? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. David enfrentó a su hermano Saúl y a Goliat ese día, y los tres no mostraron gran confianza en él. Pero, ¿por qué continuó avanzando, enfrentando todo desprecio a cada momento? Algunos nos desprecian por varias razones. Para algunos, puede ser por la edad, ya sea joven o viejo. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven, sino sé un ejemplo y establece un estándar para los fieles en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza moral. 1 Timoteo 4, 12. Es lamentable que algunos individuos menosprecien a los jóvenes involuntariamente, etiquetándolos como la iglesia del mañana. Además, hay aquellos que creen que, una vez que una persona alcanza cierta edad, ya no es capaz de contribuir a su comunidad espiritual. Algunos dudan de nuestras habilidades, pero Dios no es como los hombres. A veces tememos porque dudamos de nuestras propias habilidades. A veces somos como los israelitas antiguos cuando escucharon el reporte maligno de los 10 espías sobre la tierra de Canaán. Allí vimos a los Nefilim, los hijos de Anac, que forman parte de los Nefilim, y éramos como saltamontes a nuestros propios ojos, y así éramos a sus ojos. Números 13, 33. La cuestión es, ¿por qué David no estaba aterrorizado con Goliat, mientras todo el ejército de Israel, incluyendo a Saúl, estaba tan temeroso? Razón número 1, porque confiaba en el verdadero y vivo Dios. 1 Samuel 17, 26,
Biblia amplificada. Entonces David habló a los hombres que estaban cerca de él: ¿qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite esta deshonra de su provocación de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que ha provocado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo? Otros guerreros se concentraron en los peligros de la lucha o en los despojos de la victoria que aún estaban en juego. Parece que David fue el único preocupado con el honor del Dios vivo y la reputación de Israel. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que David era un hombre según el corazón de Dios. Él se preocupaba por las cosas que a Dios le importan. Él vio el problema en términos espirituales, no en términos materiales o carnales. Cuando el hombre de Israel dijo este hombre, David dijo este filisteo incircunciso. Cuando los hombres de Israel dijeron, seguramente él vino para desafiar a Israel, David dijo que él debió desafiar a los ejércitos del Dios vivo. Cuando los hombres de Israel dijeron el hombre que lo mate, David dijo el hombre que mate a este filisteo y quite la vergüenza de Israel. David veía las cosas desde la perspectiva del Señor, pero los hombres de Israel las veían solo desde la perspectiva humana. Incluso cuando enfrentó a Goliat, vemos lo mismo. El filisteo también dijo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Este día el Señor te entregará en mis manos, y yo te derribaré y cortaré tu cabeza, y daré los cuerpos del ejército de los filisteos este día a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. 1 Samuel 17, 44 a 46. Podemos imaginar la voz profunda de Goliat retumbando contra las colinas altas que rodean el valle de Elá. El sonido causaba miedo en el corazón de cada soldado israelita y probablemente incluso en algunos de los soldados filisteos. Entonces, David respondió con su voz de adolescente, quizás incluso con la voz quebrada. Los filisteos se rieron cuando escucharon a David prácticamente gritando en su voz quebrada, y los israelitas se horrorizaron y avergonzaron. David dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Dios hace una distinción entre él mismo y Goliat, sin dar crédito a Goliat al decir: yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, es decir, que yo vengo como representante del Señor de los ejércitos, el Dios que tiene ejércitos celestiales a su mando. Yo soy un hombre enviado, un hombre en una misión de Dios. Leemos: este día el Señor te entregará en mis manos. David muestra su creciente confianza. Decir a Saúl que matará a Goliat es una cosa. Es completamente diferente decir a Goliat que lo matará y decir que el Señor lo hará en este día, añadiendo: yo te derribaré y cortaré tu cabeza. Es un detalle vívido agradable. David fue cuidadoso al decir que el Señor te entregará en mis manos. David fue valiente, pero su valentía vino de su fe en Dios. Él entendió que el Señor estaba en control del conflicto. Todo este incidente hizo a David famoso. Sin embargo, su motivación no era el beneficio personal. Él actuó por el deseo de honrar y glorificar al Señor, en lugar de buscar reconocimiento para sí mismo. Su objetivo final era difundir el mensaje de que hay una presencia divina en Israel que debe ser reconocida por todos. Leemos: Él te entregará en nuestras manos. Observe nuevamente la humildad de David. No es Él te entregará en mis manos. David sabe que esta fue una batalla nuestra, que Él luchó en nombre de todo Israel. Si ellos no estaban confiando en el Señor, David confiaría por ellos. Nuestra fe inquebrantable en Dios nos capacita para resistir al diablo y a sus tentaciones. 1 Juan 5, 4, Biblia amplificada. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence y supera al mundo. Y esta es la victoria que conquistó y superó al mundo: nuestra fe persistente y continua en Jesús, el Hijo de Dios. La segunda razón por la cual David tuvo coraje fue que se basó en experiencias pasadas en las cuales Dios lo cuidó. Así es como David respondió a Saúl cuando el rey dudó de él. 1 Samuel 17, 34 a 37, Biblia amplificada. Pero David dijo a Saúl: su servidor estaba cuidando las ovejas de su padre, cuando un león o un oso vino y tomó un cordero del rebaño. Yo fui tras él, lo ataqué y rescaté el cordero de su boca, y cuando se levantó contra mí, lo tomé por la melena y lo maté.
Su servidor mató tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues él ha provocado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo. David dijo: El Señor que me liberó de las garras del león y de las garras del oso, Él me liberará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: Ve, y que el Señor esté contigo. Saúl simplemente estaba diciendo a David que él había sido un soldado por más tiempo del que David había estado vivo. ¿Cómo podrías posiblemente vencer contra él? Esto demuestra que Saúl consideraba solo los aspectos físicos de la batalla, descuidando la dimensión espiritual. Ese es generalmente el patrón de Dios para la preparación. Él nos llama a ser fieles exactamente donde estamos y luego usa nuestra fidelidad para realizar cosas mayores. Si David hubiera retrocedido al ver al león o al oso, no estaría preparado para enfrentar a Goliat, pero fue confiable en ese momento. Entonces será confiable ahora. David aumenta su audacia conforme la historia progresa. Primero, dijo que alguien debería luchar contra Goliat por una causa justa. Luego, dijo que lucharía contra Goliat. Ahora dice que matará a Goliat. David no tenía idea de que estaba siendo enseñado a enfrentar a un gigante cuando era un pastor luchando contra leones y osos. Rara vez reconocemos el propósito de Dios en nuestra preparación, pero David puede consolarse con el hecho de que el Señor siempre provee para él, y continuará haciéndolo. David entendió que la ayuda pasada de Dios era un signo de la ayuda futura de Dios. Saúl también lo sabía. Saúl tenía confianza en Dios porque él lo había respaldado en el pasado. 2 Timoteo 4, 16-18, Biblia amplificada. En mi primer juicio nadie me apoyó o estuvo a mi lado, pero todos me abandonaron. Que eso no se cuente contra ellos ante Dios. Pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció y capacitó, para que a través de mí el mensaje del Evangelio fuera plenamente proclamado y que todos los gentiles lo oyeran, y yo fui rescatado de la boca del león. El Señor me rescatará de todo ataque maligno y me llevará con seguridad a su reino celestial. A Él sea la gloria por siempre y siempre. Amén. David se mantuvo firme cuando habría sido tentador huir. Se mantuvo al alcance de la lanza de un hombre que era casi el doble de su tamaño, un gran hombre de guerra gigante. Debemos mantenernos firmes contra el mal y la maldad, incluso cuando queremos huir. Efesios 6, 13, Biblia amplificada. Por lo tanto, revístanse con la armadura completa de Dios, para que puedan resistir con éxito y mantenerse firmes en el día del mal y del peligro. Y habiendo hecho todo lo que la crisis exige, permanezcan firmes en su lugar, totalmente preparados, inmóviles, victoriosos. David tuvo éxito cuando todos pensaban que no lo tendría. 1 Samuel 17, 48-51. Cuando el filisteo se levantó y avanzó para encontrar a David, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para encontrar al filisteo. David puso su mano en su bolsa y sacó una piedra, la lanzó con la honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra penetró en su frente y él cayó de cara en el suelo. Así, David triunfó sobre el filisteo con una honda y una piedra, y lo derribó y lo mató, pero no había espada en la mano de David. Luego corrió y se paró sobre el filisteo, tomó su espada y la sacó de la vaina y lo mató, y cortó su cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón poderoso estaba muerto, huyeron. Cuando la batalla terminó, fue David y no Goliat quien ganó la victoria. Podemos estar seguros de que Dios nos llevará a la victoria si caminamos por fe. Romanos 8, 31. ¿Qué diremos entonces a todas estas cosas? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá tener éxito contra nosotros? 1 Corintios 15, 57 también dice: pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria como conquistadores a través de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, debemos tener el coraje de obedecer como Abraham, servir como Josué, reprender el pecado como Esteban, hablar la verdad como Pablo. David se mantuvo firme cuando todo le decía que corriera. Por fe, conquistó una gran victoria para el pueblo de Dios. ¿Nos mantendremos firmes por Dios? ¿Quién seguirá a Jesús, manteniéndose firme por lo correcto, levantando su estandarte en el más intenso combate? ¿Quién seguirá a Jesús? ¿Quién responderá: yo estoy del lado del Señor, Maestro, aquí estoy? Coraje significa mantenerse firme cuando todos quieren correr, hablar cuando todos tienen miedo de hablar, actuar cuando todos están paralizados por el miedo, actuar ante el peligro,
manteniendo el carácter y la integridad moral, cuando todos están tentados a comprometer los suyos. Necesitamos entender algo. Todos tienen miedo en algún momento. Todos experimentamos la emoción del miedo. Coraje es ser capaz de superar nuestros sentimientos de miedo y dar un paso adelante para hacer lo que sabemos que es correcto. Dios obra milagros, amigos. Si te entregas a Él, Él hará maravillas a través de ti. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales debes tener coraje? Número 1. Perteneces a Jesús, por lo tanto, no tengas miedo. Número 2. Dios te vindicará. No tengas miedo porque lo oculto será visto, lo encubierto será revelado. Lo que dices, lo que descubres de Jesús en privado, un día será públicamente vindicado. Número 3. Ni siquiera morir puede dañarte. En Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tu alma está en juego cuando buscas la aprobación de los hombres. ¿Qué hace eso? ¿Sabes? Lo peor que la gente puede hacer cuando te destruye es enviarte al paraíso. Lo peor que la gente puede hacer es despachar tu eterna persona al paraíso. Número 4. Dios siempre permanece cerca de ti. Mateo 10:30. Pero incluso los cabellos de tu cabeza están todos contados, porque el Padre es soberano y tiene conocimiento completo. Los cabellos de tu cabeza están todos contados. ¿Quién puede contar tus cabellos? Ningún humano puede contar tus cabellos, y para intentarlo, tendría que acercarse mucho. Esto indica atención real, cercana, cuidadosa e íntima, y ese es el punto. Tu Padre no está lejos cuando estás sufriendo. Él te ama, Él está cerca. Número 5. Dios gobierna tu vida con manos amorosas. Cree en la soberanía de Dios, pueblo de Dios. Número 6. Advertencias de Pablo. Cuando lees por primera vez la palabra de Dios, especialmente cuando lees a Pablo y su consejo a su joven discípulo